definimos en la clase anterior que íbamos a trabajar las áreas funcionales de la organización. Y en general vamos a evaluar 4 de las áreas funcionales. Vamos a trabajar con producción y operaciones, con el área comercial, el área de recursos humanos y área financiera. La idea es conocer qué se hace en cada una de esas áreas, qué decisiones se tienen que tomar en cada una de ellas y cómo esas decisiones afectan a la organización. La primera es administración de la producción y operaciones. Lo primero es definir una pequeña explicación de una diferencia conceptual. Generalmente cuando hablamos de producción y operaciones, tendemos a suponer que estamos refiriéndonos al mismo tipo de actividad. Sin embargo, hay algunas diferencias básicas entre un concepto y otro. La principal es que en el caso de la producción nos referimos también al concepto de manufactura y eso, el resultado de ese proceso es un producto tangible. Entonces, en una producción vamos a obtener una mesa, un computador, un automóvil, unas zapatillas, unos lentes, un espejo, como el que yo usé hace un rato para la explicación que les mostraba de mi pantalla casera. En general, todos esos productos son resultados de un proceso de producción o manufactura. Cuando hablamos de operaciones, nos estamos refiriendo a un proceso también con actividades que dan como resultado un producto o un servicio, es decir, un tangible o también un intangible. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que mientras un producto como un celular es un producto, o un cuaderno es un producto tangible que nosotros podemos tocar, podemos medir, podemos pesar, podemos visualizar, un servicio no es visualizado. Nosotros no lo podemos medir en kilos, o sea, nosotros vamos al médico, pero no nos llevamos un producto, a menos que nos donen una receta, pero no podríamos medir la calidad del médico por los kilos de información que recibimos o los kilos de atención. No hay un producto que sea tangible, visualizable, porque se trata de un servicio. En este caso estaríamos hablando de operaciones. ¿Te va a quedar? De operaciones. Entonces, ¿No te voy? Yo no sabía. espérenme, voy a poner silencio a todos. Sí. Puse silencio a todos. Esta es la diferencia entre manufactura y operaciones. Es el concepto básico que distingue la producción de las operaciones. Y se produce un proceso de transformación. Y esta transformación implica, como lo vimos en la teoría de sistemas, en la organización como un sistema, hay una serie de insumos que ingresan a la organización, sean estos energía, dinero, horas de trabajo, son materiales, equipos tecnológicos. Internamente se produce una transformación de esos elementos, o sea, los utilizamos de una manera puntual para dar como resultado un producto o un servicio terminado. En el caso de la docencia, ¿sería producción o sería operaciones? Escríbanmelo en el chat, a ver. Si pensamos en el servicio de docencia, ¿sería producción o sería operaciones? Sí, muy bien. Valentina, Diego, Javiera, Camila, Juan, Juliana, Marcelo. Efectivamente, se trata de operaciones. ¿Y qué insumos tenemos para poder entregar este servicio? ¿Qué insumos ocupamos para esta clase?
para abastecernos. El internet y el computador. Hay contenidos, ¿cierto? Hay materias que sacamos de un libro, hay computador, hay herramientas PPT, exacto, muy bien Macarena, usamos internet que la necesitamos, tiempo, muy bien Sebastián nos agrega, la electricidad nos agrega Camila, efectivamente un profesor, necesitamos horas, de hecho a mí me pagan por hacerles clases, así que también hay recursos asociados que tiene la universidad en eso. Hay una serie de elementos que ingresan y que no basta con que esos elementos ingresen para que se produzca así, plaf, mágicamente una clase. Esos elementos se deben combinar de una manera apropiada para generar una clase que logre un propósito. Y esos propósitos es un resultado de aprendizaje, o sea, nuestro objetivo es que ustedes logren aprender lo que deben aprender en esta asignatura. Aunque muchos de los conceptos los van a ir profundizando a medida que avancen en la carrera, la idea es que esta asignatura siente las bases para los aprendizajes que van a tener después. Entonces, el resultado, la idea es transformar estos insumos y generar un resultado que serían este servicio de docencia que genere resultados de aprendizaje. Ahora, cada aprendizaje, cada información que se va recibiendo, se necesita evaluar para generar una retroalimentación. Y esa retroalimentación es a partir de ustedes, los estudiantes están respondiendo, no están respondiendo, asisten a clase, ven o no los videos, por eso la idea es tener los canales de comunicación abiertos, de manera de poder resolver aquellas metodologías o aquellos contenidos que a lo mejor no queden del todo claros y necesiten ser mejorados. Eso es una retroalimentación al proceso que me permite a lo mejor utilizar herramientas diferentes para llegar más fácilmente y lograr ese resultado de aprendizaje que se necesita. Ese proceso efectivamente es de transformación. Ahora, este proceso de transformación principalmente no es ubicado en no es situado en cualquier lugar, especialmente cuando nos estamos refiriendo a la parte de productos tangibles. En general, cuando hablamos de manufactura, como son productos tangibles o de operaciones que da como resultado un producto tangible, no es algo que se pueda hacer desde cualquier lugar. O sea, el servicio yo lo puedo prestar desde el lugar en el que estoy, porque tuvimos que solucionar otros conceptos como conexiones, ¿cierto? Hubo la DDE, el director de carrera, los contactó a ustedes para asegurarse que tuvieran conexión, o incluso a aquellas personas que no tienen conexión, pudieron conversar con ustedes. Sabemos que hay algunos estudiantes que tienen que salir de su casa para llegar a algún punto en que tengan conexión a internet y que tienen conexiones que son inestables. Yo les he contado que algunos, ya identifiqué a algunas personas que han tenido problemas y han reingresado hasta 8 veces en esta clase de administración. Obviamente hay un interés por la clase, pero también hay una dificultad técnica que no les permite estar todo el rato de manera continua en la clase. Por eso la idea del video es que puedan complementar aquellos vacíos que quedaron, pero que también tengan la oportunidad de hacer las preguntas como todo el resto de sus compañeros. Ahora, ¿dónde instalar una planta? Esa es una de las grandes decisiones de los procesos de manufactura. ¿Dónde construimos? Instalamos en Chile, en India, en un área rural, en un área urbana, en Santiago, en el sur, en el norte. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a instalar una planta? Cuando se trata de procesos de producción, eso es muy, muy relevante. Y tiene que ver porque la decisión de instalación va a influir varios elementos. Primero, hay factores que influyen en esa decisión. Y hay factores que son internos, que corresponden a la organización como en general, pero también hay elementos que son de carácter externos. Dentro de los internos, tienen que ver con la organización, hacia el interior de la organización. Entonces, tomarán
la decisión en base a la cantidad de dinero que quieren invertir, los costos de mantención, los costos operativos del funcionamiento de la organización, los canales de distribución, dónde están, cómo llego yo a mis clientes, dónde están ellos, los ingresos por venta, cuánto estoy vendiendo, con cuántos recursos cuento, cómo es mi sistema de producción, es decir, es más tecnológico, más manual, de dónde están mis materias primas, cómo las obtengo, y también la velocidad de respuesta a los clientes, dónde están mis clientes, qué tan rápido puedo yo darles una respuesta. Pero también a factores externos. Hay políticas de gobierno que establecen que no puedo instalar una planta en un humedal, ¿cierto? Porque puedo afectar la ecología de la zona. Entonces no puedo instalar una planta faenadora de carnes al lado de un humedal. Eso va a afectar la ecología. También hay elementos de la economía, qué pasa, dónde la instalo, si puedo traer gente de otros países, no, que hay aspectos de planeamiento urbano, hay áreas en donde no se puede construir, hay transporte, geografía, hay insumos, dónde están los insumos, qué tecnología, dónde está el mercado, dónde están mis trabajadores. Hay una serie de elementos que influyen en cómo instalar esto. Factores externos de dónde instalar la planta. Hace un tiempo recuerdo una planta que instaló una faenadora de pollos en el norte y tuvieron hartos problemas ambientales primero para funcionamiento, muchos reclamos. Y ellos dijeron, bueno, como acá en esta zona las personas trabajan algunos meses en la minería y luego no trabajan, no tienen trabajo el resto del tiempo, vamos a tomar estos factores internos, la cantidad de recursos que nosotros tenemos, y como podemos instalarlo acá en un lugar súper aislado y la gente está desempleada, entonces esos trabajadores van a, cuando no estén trabajando en su área principal, van a poder trabajar aquí y eso nos va a permitir mantener la fábrica. Y eso lo tomaron como una decisión de ubicación. Sin embargo, lo que ellos no consideraron eran las características de los recursos humanos, de las personas que iban a trabajar. Lo que no consideraron es que en ese par de meses que las personas trabajaban, recibían un sueldo que era superior a los otros lugares. Sergio, muy bien, se trata de Freirina. El sueldo que recibían los trabajadores en ese par de meses trabajando era muy superior al que iban a recibir todo el resto de los meses trabajando en Freirina, que era la planta productora. Entonces, no habían personas que quisieran trabajar. ¿Y qué tuvieron que hacer? Si no habían personas de acuerdo a lo que ellos habían tenido, entonces empezaron a contratar, a facilitar y a contratar a las mujeres. Entonces en Freirina contrataron muchísimas mujeres que estuvieron a cargo de la planta. Facilitaron ese trabajo y las contrataron a ellas. Con el tiempo empezaron a tener problemas ambientales por los olores que expulsaban, pero ya estaban como instalados y mientras los hombres trabajaban esos meses y no trabajaban los otros, las mujeres no trabajaban en todo el año fuera de la casa. Obviamente el trabajo doméstico es muy potente, pero no tenían otras fuentes de trabajo. Entonces Freirina se transformó en el elemento, en el lugar de trabajo, y fueron precisamente esas mujeres las que más defendieron esa fuente laboral para solucionar los problemas ambientales y poder continuar con la planta. Por lo tanto, lo que quiero contarles con esta experiencia es que la ubicación es tremendamente relevante, porque hay elementos que influyen y que pueden hacer que sea un éxito o una derrota. Si no hubieran logrado la inserción laboral de estas mujeres, no hubieran tenido trabajadores para funcionar y ya la planta estaba instalada. Entonces tiene un costo muy alto para las organizaciones. Similar tema ocurrió acá cerca con Corralco, cuando Corralco tiene un nivel tipo resort, un nivel internacional en calidad de construcción, y ese era el foco de ellos. Pero Corralco no está en una zona urbana,
entonces tuvieron bastante, en el inicio de las obras, en el primer proceso de contratación, tuvieron muchísimos problemas para abastecerse de la cantidad de personas que trabajen y personas que tengan en realidad la formación con los altos niveles de exigencia que ellos tenían para el trabajo, o sea, trabajo en un restaurante de tipo internacional, con estándares de limpieza que son muy altos. Entonces fue muy complejo lograr que las personas trabajen allí. Y tuvieron que tomar medidas potentes como contratar vehículos, capacitación permanente, para que además quieran trabajar todo el año y no se retiren, trabajen en el invierno y luego se retiren en el verano para dedicarse a las cosechas o a otras cosas. Entonces la locación es un factor muy relevante para la organización. Deben tener claridad. Y es relevante en dos áreas. Primero, por el aprovisionamiento. O sea, tengo que tener considerado dónde voy a instalar la planta. Primero, porque hasta ese lugar tiene que llegar mi materia prima. Entonces, si yo voy a tener una celulosa arauco que tiene bosques, y los bosques los tritura, los hace chip, y luego el chip o lo venden como chip o lo venden como pulpa de papel, que es una de las áreas de negocio de la celulosa arauco. Entonces, si ellos estuvieran con sus plantas muy lejos de los bosques, significa transportar todos esos bosques, todos esos árboles hasta la planta. Pero además movilizar a los trabajadores hasta esas plantas. Quienes han ido al sur, en San José de la Mariquina, han visto cuando uno va hacia el sur a mano izquierda, una parte donde sale harto vapor, es humito, o sea, se ve como humo, pero en realidad es vapor. Eso es celulosa arauco. ¿Alguien ha pasado por ahí y ha observado esa planta? Bueno, esa planta que efectivamente queda, ¿cierto, José Andrés? Queda hacia la izquierda y que tiene vapor. Bueno, esa planta yo la conozco, yo he ingresado y he hecho la visita completa por dentro. Y ese vapor es de energía. Y claro, trabajan en un nivel gigante, o sea, solo apagar esos reactores demoran una semana en que se enfríen para poder hacer la mantención. Es una tremenda planta. Pero obviamente aprovisionarse ahí no es tan fácil, está al lado de la carretera, pero tienen que trasladar los árboles, pero además tienen que trasladar a sus trabajadores, porque eso queda en la carretera y la mayoría de sus trabajadores viven en Valdivia, en San José de la Mariquina, en Loncoche. Entonces la planta tiene que disponer buses para que lleguen esos trabajadores. De hecho, ni siquiera pueden llegar todos los trabajadores en auto porque tienen controles de acceso muy estrictos. Entonces tienen que pedir autorización para llegar en auto, para que puedan llegar. Entonces es el aprovisionamiento. ¿Cómo lo obtienen? Pero por otro lado, también la locación influye en hacia dónde voy a entregar los productos. O sea, esa ubicación tiene la ventaja que está al lado de una carretera. De hecho, tienen una rotonda en ese lugar para que los camiones luego salgan con esos productos y los puedan entregar. Si pensamos en otra de las plantas de Arauco, hay otra en Nueva Aldea y hay otra en Puerto Lircay. Ustedes han visto la de Valdivia, pero ¿alguien ha escuchado Puerto Lircay? Eso queda en la 8ª región, queda de Concepción hacia el norte, y Puerto Lircay era un área, o sea, hacia el mar, era, no sé, como conocen Playa Coicoy, aquí cerca de Temuco, o conocen, ¿qué otras playas hay aquí? Como camino a Tirúa. Hay varias playitas ahí camino a Tirúa. Hay varios sectores. Entonces, hay un sector que se llama Coicoy, Playa Coicoy, que queda entre, cuando uno se va por Puerto Saavedra y toma una ruta nueva que está asfaltada en dirección a Tirúa, hay varias playitas, son bien bonitas.
Ya, entonces, y hay puros bosques. Lo que hizo Arauco es como, en Puerto Lircay, es como lo que haríamos si quisiéramos instalar una planta ahí. Lo que hizo Arauco fue hacer una negociación con el gobierno para permitirle que plantaron bosques, pero después para trasladar esos bosques y llevarlos por barco hacia otros países, porque principalmente exportan la pulpa o exportan chip de madera, que es la madera picadita, es que instalaron su propio puerto. Y para instalar su puerto, instalaron casas, instalaron colegios, o sea, en realidad armaron una ciudad. Entonces hay personas que vienen de otros lugares a trabajar ahí, pero también hay personas que viven ahí. Entonces, la empresa ubicó, hizo su locación, pero también se encargó de construir una ciudad alrededor para que los trabajadores vivan en esos sectores. Y es lo que están haciendo en distintos lugares. De hecho, esta semana surgió una gran polémica porque mientras la octava región está en cuarentena, se permitió que Arauco siga con la construcción de una de las obras que hay en la octava región y que implica movilizar 4.500 personas. Entonces hay toda una polémica en la región de por qué se permite movilizar esta gran cantidad de personas cuando en realidad podría eventualmente poner en riesgo su salud, pero la empresa y la Seremi de Salud dice que la celulosa, por ser una gran empresa, ha tomado todas las medidas de precaución sanitaria para el cuidado de sus trabajadores. Entonces, la locación afecta tanto el aprovisionamiento, que es de dónde obtengo las materias primas, los trabajadores, qué es lo que necesito para la producción, como la entrega posterior, la distribución del producto que sale de la fabricación y cómo me encargo que ese producto llegue a los puertos, a los embarques, a los camiones, dónde voy a entregar para que el producto sea vendido. Esa es entonces la segunda parte, que tiene que ver con la venta. Pero entonces, ¿dónde vamos a instalarlo? Y bueno, lo primero es que, si lo pensamos desde el punto de vista netamente económico, lo que vamos a elegir es aquel punto donde se maximice la rentabilidad del proyecto. Aquel lugar que sea más conveniente para la organización. Sin embargo, hay algunos criterios que no solo son de tipo financiero, hay algunos criterios que las instituciones, las plantas mantienen, aun cuando no sean los más baratos, no sean solo de carácter financiero. A veces la residencia de las personas, aunque signifique estar más caro, promover algunas acciones permite tomar decisiones. E incluso en algunos casos se trata de preferencias de tipo emocional. Como hemos estado hablando de Celulosa Arauco tenía una planta que se llama Cholguán. Fue la primera planta, yo no sé si ustedes conocen el cholguán, pero es un tipo de madera aglomerada muy delgadita, que por un lado tiene una superficie suave y por el otro lado un poquitito más rugosa. Tiene una cierta flexibilidad y es un producto muy barato que normalmente se usa para forrar, no sé, casas de tipo más económica, un producto que es antiguo y que lo tenía Celulosa Arauco. La ubicación de la planta, fue el inicio de la línea de negocios del dueño de la Celulosa Arauco. Con el tiempo empezaron a trabajar la pulpa de papel, o sea, incluso otras líneas de negocios que tienen ahora como atún. ¿Ustedes sabían que el atún, yo me enteré este fin de semana, que el atún San Juan es de la Celulosa Arauco, del mismo grupo económico? Son cosas que uno no sabe. O que ellos producen energía para venderlo al sistema interconectado central, es una de sus líneas de negocios también. Entonces, en el caso de Cholguán, la planta empezó a dejar de ser rentable, sin embargo había un vínculo emocional con ella, por ser la primera fábrica que hubo, como el inicio de que tenía. Entonces, aun cuando dejó de ser rentable y a lo mejor la mejor opción era sacarla, Arauco decidió mantenerla hasta donde yo sé, no sé ahora si hoy todavía está, pero hasta hace un tiempo la mantenían,
producto del vínculo emocional que significaba tener esa planta. Entonces la decisión de instalación tiene que tomarse en dos áreas. Lo primero es saber en el macroentorno. Entonces lo primero es saber, la vamos a instalar a nivel nacional, en la región de la Araucanía, la vamos a instalar en una ciudad en particular, que es la primera decisión respecto del macroentorno. La vamos a instalar fuera del país. Y lo segundo es ya en una decisión de microlocalización. Y eso es decidir instalarla en Temuco. ¿Pero dónde la instalo? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En los alrededores? ¿En Padre Las Casas? ¿En el centro de Temuco? ¿En los alrededores de Temuco? Eso corresponde a microlocalización. Entonces hay una mirada macro y una mirada micro. Una mirada macro que ve un área geográfica mucho mayor y una área micro que implica dentro de un área geográfica tomar las decisiones de movimiento. Incluso a veces se trata de una vereda o la otra, una calle o la otra. O sea, no es igual instalar una panadería en O'Higgins o en San Martín, porque dependerá del horario en que las personas compran, el horario en que regresan a sus casas, cuándo compran más, cuando van hacia el centro o cuando regresan del centro. Una pequeña decisión que implica, que nos ayuda a definir uno u otro lugar. Y para localizar una planta tenemos que pensar en hacer un análisis preliminar, primero pensar ideas, luego buscar alternativas, pensar en las alternativas que tenemos, evaluar esas alternativas y luego seleccionar cuál es la mejor. Tomar la decisión final de instalación de esa planta. Y para ese estudio preliminar vemos qué recursos tenemos, qué disponibilidades hay, o sea, tomamos primero una mirada general. Veamos, si nuestra planta para nuestra planta necesitamos 10 hectáreas, probablemente vamos a descartar cualquier ubicación que esté en el centro de Temuco o en las áreas mucho más cercanas a Temuco. Tendremos que observar algunas áreas que son un poquito más distantes, porque terrenos de ese tamaño no vamos a encontrar fácilmente. Entonces, ese análisis lo hacemos a nivel general. En un primer análisis a nivel general. Tenemos que ver también, entonces, la disponibilidad de materias primas en el lugar, los medios de transporte, cómo llegaremos, hay locomoción, no hay, cómo van a llevar nuestros trabajadores, qué tarifas nos van a cobrar, qué piensa el entorno respecto de de lo que nosotros vamos a hacer, sobre todo en aquellas áreas que van a influir en aspectos ambientales. Tenemos que tener claridad de respetar el medio ambiente de manera de no lograr que los residentes de esa zona puedan ver un riesgo en la instalación de nuestra planta. De hacerlo tenemos que tener en consideración eso. Bueno, costos de producción, si hay otros complejos industriales instalados, probablemente si hay otros, entonces será más fácil que llegue el nuestro también, pero si no los hay, entonces tendremos que asumir un costo mayor en el funcionamiento. Las condiciones habitacionales, impuestos si es que hay exclusivos. Hay una serie de elementos que nosotros vamos a considerar. ¿De dónde sacamos esos datos? Lo primero, la primera búsqueda que hacemos para este análisis es mirar alguna información que está disponible en las redes. O sea, no necesitamos partir de cero con la búsqueda de datos. Hay instituciones que ya tienen información y que nos permiten tomar un análisis general, una primera mirada para tomar decisiones. Y ahí les muestro algunas páginas donde se puede obtener datos. Por ejemplo, el INE, dónde trabajan las personas, dónde está la mano de obra, qué edad tienen, análisis demográficos de las personas, cuál es el desempleo, quiénes trabajan más, hombres, mujeres, en qué rubros se desempeñan, qué ingresos tienen, son distintos los ingresos, cada área tiene su propio comportamiento. Lo segundo es del servicio de impuestos internos, qué impuestos hay que pagar,
qué contribuciones, que es el impuesto territorial, deben pagar las organizaciones, cuál es el impuesto territorial en una o en otra, en las aduanas, cuáles son los impuestos, los aranceles aduaneros, qué acuerdos hay, hacia dónde yo puedo exportar, cómo llegar, qué trámites tengo que hacer, qué distancia hay en caso que estoy pensando en las exportaciones. También el Ministerio de Obras Públicas, porque ellos definen qué áreas son las apropiadas, dónde están los mapas, qué áreas, qué caminos hay, dónde hay puentes, cuántas toneladas resisten esos puentes, dónde están ubicados, ¿cierto?, los peajes, en general el ancho de los caminos, una serie de elementos que necesitamos saber con claridad antes de instalar nuestra faena, nuestras operaciones. Hay algunos elementos y hay cosas claves que no se tuvieron en consideración y que a lo mejor se hubieran tenido de acá, de algunos proyectos que han fallado. Cuando se implementó el Transantiago, se compraron unos buses articulados para el funcionamiento, pero como no se revisaron bien los mapas, habían algunas calles en que los buses articulados no alcanzaban a girar. Entonces, día 1, salieron los buses a trabajar y no podían hacer el recorrido completo. Porque en esa calle no se permitía el viraje porque la calle era muy angosta, porque no permitía, entonces el bus articulado requiere un área mucho mayor. En otra zona, el lugar, el paso bajo nivel por donde tenían que pasar, era más bajo que el bus. Entonces hubo muchos chascarros en la implementación, y era por esta información que es información primaria, se llama información secundaria, que es la primera información que nosotros tenemos que obtener y que está ahí disponible en las redes sociales. Cuando tengan que hacer un proyecto, lo primero es buscar qué hay en las páginas, qué hay en internet, ir a las empresas a hacer esas preguntas. Con posterioridad, uno hace una siguiente búsqueda, que es una búsqueda primaria. Y eso significa ver directamente la solución. En el caso de los buses, debieron haber hecho un recorrido, ¿cierto?, midiendo la altura, viendo calle por donde iban a pasar, para no pasar el chascarro que ocurrió con el Transantiago. Vamos a revisar en clase 2 métodos para identificar la ubicación de la planta. El primero se va a llamar método de calificación de factores o un método basado en evaluaciones. Y el segundo se llama método del punto muerto. Estos dos son los métodos más utilizados por las organizaciones para definir la ubicación de una planta. Ya sabemos que estos elementos nos van a dar un aspecto numérico de la ubicación de la planta. Sin embargo, hay otros elementos que son de carácter emocional que también podrían ayudar a tomar la decisión. El primer elemento es el de calificación de factores. Es un análisis que es de tipo cuantitativo, es de cifras. No es que busquemos una ubicación. La idea es ver varias alternativas, compararlas entre sí y ver más o menos las que nos interesan. Y otros elementos también se podrían incorporar aquí, algunos elementos que son subjetivos y que se pueden poner también en este análisis. Y la verdad es que el método es muy simple, lo vamos a ver a través de un ejemplo, y consiste en determinar la relación, identificar algunos factores que son relevantes, y asignar a cada uno de esos factores una ponderación para ver cuáles son tienen mayor importancia y cuáles tienen menos importancia. Y en tercer lugar, vamos a fijar un puntaje para cada factor y veremos ponderadamente cuál tiene el puntaje mayor. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Estoy buscando aquí. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por eso había estado viendo el ensayo del dato. El análisis es este y lo vamos a trabajar en una tablita aquí en línea. Entonces,
Por ejemplo, acá estaban, en el modelo que se está mostrando, están viendo la ubicación en 3 zonas, zona A, zona B o zona C. ¿Y qué elementos son los que están considerando? La materia prima disponible, la cercanía del mercado, el costo de los insumos, el clima y la mano de obra. ¿Cuáles de esos factores consideran que tiene mayor importancia? La materia prima disponible, a la que le otorgan un 35%. ¿Y cuáles son las que tienen menos importancia? El clima y la cercanía del mercado. Ahora, les otorgan puntaje, que es un puntaje de 1 a 10, y después ese puntaje se pondera. El resultado ponderado de la zona A fue 5.5, de la zona B 6.05 y la zona C 5.35. Considerando este análisis, ¿cuál sería entonces la mejor ubicación? Escríbanmelo en el chat. A ver. ¿Cuál sería el orden de la ubicación de este lugar? Sí. Muy bien. Margarita, Diego, Valentina, Camila, Sergio. Efectivamente, la mejor ubicación en esta área es la alternativa B, porque es la que le otorgó un puntaje ponderado más alto. Y si vemos un elemento, por ejemplo, la cercanía del mercado, la zona A es la que tuvo el mayor puntaje, tuvo 8, mientras la zona B tuvo 3 y la zona C tuvo 3. Pero como la ponderación de esos 8 es menos que la ponderación que tienen otros elementos, entonces finalmente en estos datos ponderados resultó ser de esa forma. Sería B, sí, B, A y C. Muy bien, Camila y Víctor completaron el orden de las 3 alternativas. Ese es el orden que tendríamos para esta determinación. Y yo les puse, vamos a armar aquí entre todos una tablita a ver si nos resulta, y vamos a pensar, en la clase anterior vimos, les pregunté qué local de alimentos querríamos instalar. Y entonces ustedes me dijeron qué les gustaría. ¿Se acuerdan? Sushi habíamos dicho. Sí, efectivamente. Vimos venta de sushi. Entonces, pensemos en la venta de sushi. Y vamos a pensar en una ubicación. ¿Podríamos instalarla frente a la UFRO? Sí, cerca de universidades. Sí. ¿Podríamos instalarla en el centro de Temuco? Cerca de tiendas igual por ahí en el centro. Sí, es que comparemos 3 alternativas. La del centro de Temuco puede ser al lado de una tienda, cerca de la UFRO, y para que sean muy distintas pongamos una en... ¿Cerca de casas? Ya, podríamos ponerla, por ejemplo, en Pedro de Valdivia. Ya, por poner un lugar. Entonces, para buscar 3 elementos ¿y qué elementos podemos considerar? Este es un ejercicio simple, así que lo vamos a hacer como básico, solo para efectos de que comprendamos cómo hacer este análisis. Entonces, vamos a pensar qué elementos son los que para nosotros son importantes. Entre la UFRO, el Centro de Temuco y Pedro de Valdivia. ¿Qué cosas pueden ser importantes para definir, para tomar una decisión en la otra? ¿El valor del arriendo? Muy bien, el arriendo. Eso cambia harto entre un lugar y el otro, ¿cierto? Podríamos colocar también la cantidad, porque como la cercanía con los clientes, que dicen la distribución me pusieron... ¿Cantidad de flujo de personas, Claro, algo así, ¿no? Sí, Sebastián, Diego colocan, Sebastián y Diego colocan la distribución, los clientes, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de los 3 lugares tendremos una mayor cantidad de clientes? ¿En cuál creen ustedes que tendríamos mayor cantidad de clientes?
¿Dónde? En el El- centro. En el Sí. centro. Sí, yo igual supongo que en el centro, sí. Es que en la UFRO igual puede ser bueno porque, pero cuando estamos en clases presenciales, obvio. Sí, Porque Que igual hay depende del distribución, horario igual, pues. Igual en el centro hay cualquier local de comida. sí. sí, pues, hay más competencia. Claro. En Ya, cambio, fuera Pero, la UFRO, si sí. está a buen precio, yo compraría todos los días. pero en el Sí. centro por lo general se vende lo que es más hamburguesas, sándwiches, son como pocos los locales de sushi. Para comer más rápido. Claro, pero a lo mejor podrían ser rolls, que es más el sushi en general es más difícil, pero un roll es más fácil de llevarlo y comerlo así afuera. Cantidad de clientes que tendrá que ver con las ventas, ¿y qué otro elemento consideran o prefieren hacerlo de otro? La competencia. Locales La alrededor, competencia. la competencia. Ya. Entonces pensemos ahora qué ponderación les vamos a dar a cada uno de ellos. Pero en una escala del 1 al 10, ¿cómo? Pongamos Hay que hacer que la 10%, suma, 100%. pensemos que el total tiene que tener 100%. Yo creo que la cantidad de clientes es como la más importante, ¿no? Sí, yo creo que la cantidad de clientes es un Su factor 50 importante. o Sí. 40 por ahí. A ver, pongámosle 50. El arriendo, a ver, el 20 y arriendo 30. probablemente haya una gran diferencia entre arrendar en el sector de Pedro de Valdivia y arrendar, por ejemplo, en el centro de Temuco. Un arriendo en el centro de Temuco cuesta 2 millones de pesos, mientras en Pedro de Valdivia probablemente cueste 400.000 pesos. ¿Cierto? ¿Qué ponderación podemos colocarle al arriendo? 20. 30%. Yo le pongo 30%. 25. 30. 25, 25. Un 30 igual, porque de por sí el arriendo es como se invierte harto dinero. Sí. Entonces, igual es Entonces importante. tendríamos a la competencia un 20%. Ya, con eso totalizamos los 100. Y vamos a otorgarle puntaje. En los arriendos, el arriendo, vamos a tomar un valor, un monto. El arriendo en el centro de Temuco es mucho más caro, vamos a puntuar. 1, en que sea menos importante, y 10, o sea, menos atractivo, y 10, lo más atractivo. Si pensamos en un arriendo, en el costo de un arriendo en el centro de Temuco vale 2 millones, voy a inventar porque no sé los precios exactos, pero en Pedro de Valdivia cuesta, no sé, 400.000 pesos, y en la UFRO por probablemente 500.000. un punto al centro, 2 a la UFRO y 3 a Pedro. Es del 1 al 10, por lo tanto podemos colocar el puntaje que Ay, del 1 al 10. Del 1 al 10. Entonces, el más caro es el centro. daríamos un 2, un 3. Un 3. Después viene la UFRO, que Un... vale un tercio de lo que vale el centro. Entonces, bajo el punto de vista del arriendo sería, porque aquí solo medimos costos de arriendo, en este elemento solo. Un 5. Y un 5. 5 puntos. ¿Y el arriendo en Pedro de Valdivia? Un 7. Muy bien, a coro. Ya. Veamos ahora la cantidad de clientes. ¿Dónde tendremos clientes más estables, más que circulen más personas y puedan comprar esto? En el centro. En el del centro. Un 8. 8 en el centro. Después del centro probablemente venga la UFRO, ¿cierto? Sí, un Aunque 6. 6.
6. ¿Y en Pedro de Valdivia? Un 4, podría ser. 4. Ya. En la competencia. Ustedes mencionaban que en la UFRO igual hay venta de sushi alrededor. Yo no he visto ninguna. Yo tampoco he visto. Pero hay, ¿han visto que haya sushi alrededor de la UFRO o no? Hay uno en No la la Petro. conozco. ¿La Petrobras? Sí, hay uno ahí. Y Por Uruguay tienen razón, que por Uruguay hay uno. Sí, por Uruguay hay uno. Yo estaba pensando en Francisco Salazar nomás. Sí, hay uno a mano derecha cuando uno va llegando al gimnasio olímpico. ¿Y son ricos o no? No los he probado. No he Ah, probado. sí. Es que, sí, es que en sushi siempre trato de comprar en lugares que conozca mejor. Pero he comprado en el de Uruguay acá con O'Higgins. Afuera del McDonald's son buenos. Eso de la calle, Son buenos Voy laxantes. encéfalo. Ay, eso de la calle en el centro. Sí, pues hay unas señoras con unos No, canastitas. nunca me atrevería. Sí. No, Pero hay gente que los come. mi nana compró una vez un Rolls afuera de París. Dice, oh, tenía Ya. hambre, me dijo, así que me dieron ganas de comer un Rolls y 1.000 pesos compré mi Rolls. Alcancé, y me contaba, alcancé a caminar como un hand roll, hand roll de Luca, ese, que dice Víctor. Entonces compré un hand roll, dijo, se veía súper rico, me lo empecé a comer, alcancé a caminar 5 cuadras, me pararon, me controlaron por comprar en el comercio ambulante y tuve que pagar una multa de 75.000 pesos. El hand Oh. roll más caro de la vida. Sale caro. Sí. A 70 lucas el handroll. Sí, el hand roll más caro de su vida. Dice, no quiero comer nunca más un hand roll porque me trae... Igual pensé que iba por ese lado, Seba. sí, no. Sí, varios pensaron en las condiciones higiénicas de ese hand roll, pero no. Yo creo que después de pagar los 75.000 pesos tampoco quedó Ahí le ella en dio. unas condiciones muy felices. Pero no precisamente por la calidad del producto, sino por la multa, 75.000 pesos, muchísimo dinero. Sí, pues harto. Sí. Entonces, por la multa. Así que ojo con comprar esos hand roll. Ya, entonces la competencia. ¿Dónde tenemos? Sí, fue la multa la que provocó 76.000 pesos el hand roll, o ni que hubiera tenido pez globo, que eso es uno de los peces más caros japoneses, ese pez que es muy caro porque tienen que saber cocinarlo, si no se produce, Es muy se tóxico. envenenan las personas. Entonces, el hand roll más caro. Entonces, respecto de la competencia, ¿dónde habrá más competencia? ¿Alrededor de quién habrá más competencia? ¿En el centro, en la UFRO Yo creo que en o el en Pedro de centro. Valdivia? En el centro, yo creo. Probablemente, En el centro. ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué ponderación? Si hay más competencia, entonces tendría menos puntaje. ¿Un 4? 4. ¿Y dónde habrá menos competencia? Puta, no sé. ¿En Pedro de Valdivia? ¿O no? Sí, Yo creo que es la puede UFRO. ser. Yo creo que puede que la UFRO, porque en realidad por Francisco Salazar, por ejemplo, si pensáramos, no hay harto No hay flujo de un personas. sector. Y yo no he visto sushi, está la barricada, pero la barricada no vende sushi, que es vende sándwich. Bueno. Sí, pero el sándwich, la barricada es demasiado grande. Entonces, en competencia probablemente la UFRO tenga menos competencia, puede que Pedro de Valdivia, pero asumamos en este ejercicio, como es solo para ver lo más real, pero no necesariamente lo que va a ser. Probablemente la UFRO tenga menos competencia, pongámosle 6, y Pedro de Valdivia Un 5. 5. Ya. Ahora veamos la ponderación. Tendríamos un 30% de 5.
creo que nos da 1.5. Un 50% de 6 nos da 3. Y un 20% de 6, 1.2. Eso nos da un puntaje ponderado para la ubicación de la UFRO de 3, 4, 5.7. ¿Estoy bien o no? Yo tampoco lo veo, Cami. Oiga, profe, No se disculpe, ven los números que no se ven los números, profe. ¿En serio? A Sí, ver, Se solamente ve Sí, los la porcentajes. ponderación y los elementos a considerar. ya, vamos a ver, voy a parar voy a parar y después voy a colocar de nuevo. Ya. De hecho, yo pensé que era a mí nomás y me salí de la clase y me integré. Yo igual. Hice lo mismo. Yo igual. A ver, estará fuera del cuadrito. Ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, ahí sí, se ve. profe. Ya, bien, gracias por avisarme. Entonces tendríamos, la ubicación UFRO tendría una ponderación de 5.7. Escriban ustedes ahora cuál sería la ponderación de los otros lugares y me cuentan cuál es el más conveniente. Háganlo ustedes solitos, a ver. En el centro de Temuco da un 0.6. No, no puede darte 0,6. 5.6 da. Sí. Oh, rayos. A ver. 0,6 da en el primero, pues, en el 30%. Ah, sí. Por eso decían ese. Rayos. ¿Y cuántos les dio en Pedro de Valdivia? $5,1. Muy bien. 5.1. Entonces, dada esta ubicación, ¿dónde vamos a instalar nuestra venta de sushi? En la UFRO. El UFRO. En la Avenida Alemania. Claro. Miren, no se nos ocurrió, hubiéramos puesto Avenida Alemania cerca de la UFRO, ¿cierto? En los Ahora ahí está el alrededores de la rojo. UFRO. Obviamente, este análisis depende de los elementos que consideremos y de la ponderación que le dé la organización en base a su experiencia, a la cantidad de clientes, y de ahí la importancia que tienen para los locales tener claridad de dónde están sus clientes, saber dónde se ubican para poder analizarlo. No sé si alguien tiene alguna duda, si se entendió cómo funciona este cálculo, este método para determinar la ubicación de una planta. No, profe, quedó todo clarito. ¿Quedó clarito? ¿Se Sí. entendió mejor al ir construyendo el ejercicio en vez de ver solo la imagen anterior? Claro, quedó como más didáctico. Sí. Más entendido. Sí, profe. Entonces, al pensar en la ubicación, tomaríamos la decisión de instalarlo primero en la UFRO y nuestra última alternativa sería instalarlo en Pedro de Valdivia, aun cuando el arriendo en Pedro de Valdivia es mucho más barato. O sea, si nuestro elemento fuera únicamente el costo del arriendo, nosotros no tendríamos ninguna duda que entre las tres alternativas seguramente Pedro de Valdivia sería más conveniente, pero no es el único que consideramos. Hay otros elementos que para nuestro análisis eran muy valiosos. Profe, Y por ejemplo, el horario de atención igual sería un factor influyente. claro, puede ser el horario de atención, puede ser la seguridad del área, puede ser la cercanía con la locomoción, puede ser el costo de la energía, porque a lo mejor necesitamos, en este caso, una venta de sushi que requiere pocos recursos, pero a lo mejor vamos a necesitar, tal vez puede ser algo que requiera mucha electricidad y a lo mejor no hay conexión trifásica alrededor de la UFRO, por ejemplo, o que haga mucho ruido. Entonces vamos a tener problemas con los vecinos si instalamos algún local, o por ejemplo si en vez de sushi quisiéramos vender cerveza,
No podríamos cerca al UFRO porque tendríamos que estar a 200 metros, pero a lo mejor en otro lugar puede ser, puede funcionar. O sea, hay una serie de elementos que depende de lo que nosotros estemos haciendo, es la ubicación que puede tener. Aquí nosotros tomamos esos 3 elementos, pero hay muchísimos más. No me cabe duda que cuando Arauco pensó en la ubicación, vio dónde estaban sus trabajadores y hacia dónde tenía que movilizarlos. O por ejemplo, dónde se ubica cuando la UFRO cerró el Fundo Maipo y empezó a instalar el Fundo Maquehue, tuvo que decidir cómo iba a trasladar a los estudiantes hasta el Fundo Maquehue para poder desarrollar las tareas prácticas en el Fundo. Y cómo llevar a los trabajadores que se desempeñan allá en las distintas áreas del Fundo Maquehue. Entonces, hay elementos que forman parte de la decisión a tomar. Y que pueden ser esto o pueden ser muchos más. Existe otro que se llama análisis del punto muerto de localización. Y en este sistema, se ve así como un poco trágico el nombre, no es muy sugerente, pero en verdad es determinar dónde se produce un análisis que es de carácter de análisis de costos. Y determinarán la ubicación a partir del análisis de costos que se dé con la fabricación. Este análisis es este modelo. Se ve así como un poco complejo al cruzar todas las líneas que ahí se muestran, pero no resulta tan complicado si nosotros lo graficamos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra exposición, y vamos a tratar de hacerlo a través de una gráfica. Aquí, pero este lo quiero hacer en quiero hacer en la pizarra. Porque este requiere más gráficos. Ya. Entonces, el punto muerto consiste en hacer una gráfica del costo de producción de ciertas cantidades de elementos. Como lo que tomamos es sushi, entonces vamos a ver cuánto vale producir el sushi, y para este ejercicio pondremos diferencias entre un sushi y el otro para que nos resulte la gráfica y se comprenda más fácilmente. Entonces, tomaremos el sushi, esperemos un poquitito que tenía por aquí una cantidad. Tomaremos el análisis del sushi pensando desde el cálculo desde una cantidad más baja hasta una cantidad de ventas que sea muy alta de sushi. Esto es solo graficar las cantidades. Entonces, lo vamos a analizar de esta manera. Haremos una gráfica. Aquí, a ver si nos va funcionando este dibujo. Haremos una gráfica en que en la parte inferior estén las cantidades y en la parte superior esté el costo. El costo. Entonces vamos a pensar. Supongamos que para fabricar, y vamos a graficar 2 de las opciones que teníamos para poder facilitar el análisis. Vamos a graficar, y si alcanzamos vamos a graficar también la tercera. Vamos a considerar la instalación en la UFRO, en el centro, y vamos a considerar la ubicación en Padre Las Casas. En Pedro de Valdivia. En Pedro de Valdivia fue que tomamos. En Pedro de Valdivia. Dibujemos primero Pedro de Valdivia. Si lo hacemos en Pedro de Valdivia,
podemos, primero, en el costo. Dijimos que el arriendo de Pedro de Valdivia era más barato que el del centro de Temuco. Entonces, supongamos que el arriendo es de 200.000 pesos. Voy a colocar aquí un cuadrito. Pedro de Valdivia. El arriendo vale 200.000 pesos. Más, si vendemos en Pedro de Valdivia, tendremos un costo mayor porque tendremos que llevar el pescado desde mucho más lejos, tendremos que pagar más locomoción, los trabajadores que lleguen, es un poco más lejos para comprar, para venir a los supermercados a comprar. Entonces, el costo unitario será de 2.000 pesos. Y suponemos que ese sería el costo unitario. Entonces pensemos en qué pasaría si vendemos 1.000 unidades. Si nosotros vendemos 1.000 unidades en Pedro de Valdivia, ¿qué costo vamos a tener para poder vender? ¿Cuál sería el costo de fabricar esas 1.000 unidades? 2 millones. 2 millones, pero nos falta todavía el... 2.200.000 entonces. Muy bien, sí. 2.200.000. Entonces podríamos partir desde aquí. Supongamos que aquí están. Voy a tratar de poner aquí. Vamos a hacer la gráfica hacia el otro lado. Vamos a poner este monito hacia el otro lado. Lo vamos a colocar en millones, 2.200.000. ¿Se ve, cierto? Ya. ¿Y qué pasa si fabricamos 5.000 unidades? 5.200.000. ¿Seguro son 5.200.000? ¿5.000 unidades? ¿Sí? 10.200.000. 10.200.000. Ay, es verdad. Mala mía. Sí. 10.200.000. Entonces podríamos decir que fabricar en Pedro de Valdivia va a implicar, si elaboramos 1.000 unidades, y voy a poner aquí, si elaboramos 5.000. Ya, si elaboramos 1.000 unidades, Póngale 10.2, profe. 10.2, ah sí, tienes razón. Buen punto, gracias. Ay, no me permite tomarlo ahora. Ah, vamos a hacerlo de nuevo. Déjelo en 10.200, ¿no? 10.2. El viejo truco. ¡Ah, no! No funcionó mi truco. No sé cómo devolverlo. Ya, voy a tener que dejarlo así, pero ustedes ya entienden que los 200, que 10.2 ya. No sé cómo bajarlo aquí. Ah, clear. A ver, aquí. Aquí. Ahí sí. .2. Ya, ahí sí. Entonces, nuestra gráfica aquí sería algo así, ¿cierto? En que si fabricamos
1000 unidades, tendremos, esta rayita está un poquito más abajo. Ahí. Vamos a ponerlo así estimativamente. Entonces, si fabricamos 1000 unidades, tendremos un costo de 2.200.000 y si fabricamos 5000, tendremos un costo de 10.200.000. Veamos ahora qué vamos La a utilidad. hacer si fabricamos, si producimos en la UFRO. Y pensemos que la UFRO, un arriendo en la UFRO vale 500.000. Vamos a anotarlo aquí abajo. Entonces, en la UFRO tendríamos un arriendo de 500.000 y un costo de, ¿cuánto dijimos que era ya de costo 2.000? De 1.200. De 1.200. Veamos ahora entonces cuánto nos costaría en la UFRO producir 1000 unidades. Muy bien, Víctor nos dice 1.700.000. ¿Y cuánto nos costaría producir 5000 unidades? Profe, ¿qué se supone que significa UFRO arriendo M 500.000? Miles de pesos. Cuando colocamos una M, miles de pesos. Cuando colocamos 2 M, estamos hablando de millones de pesos. Millones. Es una nomenclatura para poder abreviar. Ah, ya. MM es millones y M es miles. Ya. Ya. Ya, entonces tendríamos, entonces para la UFRO, Víctor nos hizo el cálculo, gracias Víctor, si producimos 1000 unidades, tendríamos 1.7, o sea, estaría por debajo de la línea azul. Y si producimos 5000 unidades, tendríamos un costo de 6.500.000. Entonces, nuestra línea sería algo así como aquí. Y nos dio 1.7, ¿era cierto? Nos dio algo así. Igual 1.200 es como muy barato. Sí, pero es para un ejercicio, ¿no? Sí, y supongamos que tuviéramos una tercera alternativa que solo la voy a graficar, pero que tuviera un arriendo súper barato porque, no sé, lo estamos instalando en un sector rural, pero el arriendo es barato, pero el costo de producir es alto y producimos hartas unidades. Entonces podríamos tener a lo mejor una tercera alternativa que tenga esta forma de curva. Si nosotros pensamos en elaborar, en que la cantidad de productos que vamos a fabricar y vender es de 1000 unidades, la alternativa más económica sería la que tenga el menor costo. Y por lo tanto sería la alternativa rural, la verde, si tuviéramos una tercera alternativa. O si tuviéramos solo entre la UFRO y Pedro de Valdivia, sería la UFRO. Pero si tuviéramos una alternativa que tuviera, si estamos pensando en la producción y venta de 5000 unidades, ¿cuál es la más económica? La UFRO. Y ya no estaríamos pensando en el área rural, porque el área rural genera un costo mayor.
lo que se hace con el punto muerto es graficar el comportamiento de los costos de los 3 productos y elegir aquel que tenga de las 3 locaciones y elegir aquella que tenga el costo más barato. Si vemos de nuevo la gráfica y comparamos estas alternativas que están acá, si nosotros, que son 3 curvas de costos, si la empresa está pensando en vender 500 unidades, ¿cuál sería la más conveniente? ¿Color rojo, amarillo o verde? Rojo. Ahí la más Pedro de conveniente. Valdivia. Aquí en esta alternativa, si nosotros vemos el PPT, en que analizábamos las curvas, tenemos algo parecido a lo que vimos en Pedro entre las alternativas que vimos, ¿cierto? Con colores. Si nosotros pensamos en la venta de 500 unidades, ¿cuál sería la más conveniente? ¿Rojo, amarillo o verde? La roja. Roja. Entonces, si nosotros pensamos, tenemos proyectado vender 500 unidades, elegiríamos la que tiene el costo mínimo, que es Acron. Si nosotros pensamos en vender 1.500 unidades, ¿cuál sería la más conveniente? La amarilla. La amarilla. Muy bien. Y si pensamos en 3.000 unidades, ¿La verde? Roja. la verde. Ahora, hay algunos puntos en que las curvas se intersectan. En esos puntos es como se produce justo el cambio y como resulta indiferente definir entre una o más, entre esas 2 alternativas. Pero en general, el propósito del punto muerto es determinar cuál es ese punto que se produce estas diferencias y elegir si nosotros vamos a producir más o menos volumen que el punto que se determinó. Y en base a ese punto de intersección, tomar la decisión de dónde vamos a instalar la fábrica. Entonces, en este caso, instalaríamos acorde con la producción que hayamos definido. Si nuestra decisión es la venta de 1.500 sushi, si esto fuera sushi y tenemos 1.500, entonces la ubicaríamos en Bowling Green, que a lo mejor eso puede ser la alternativa UFRO. Si pensamos en otros volúmenes, a lo mejor la amarilla puede ser Pedro de Valdivia y la verde Centro de Temuco. Entonces, dependiendo del volumen de producción, es que tomaremos la decisión, pensando siempre en aquella que tenga el costo más bajo. Y con este contenido, terminamos la clase de hoy. Que es la primera parte de la materia de producción. La segunda parte de estos contenidos los vamos a revisar el día martes en clases. Bueno, profe. No sé si hay alguna consulta. No, por mi parte no. Ya voy a parar la grabación por si alguien quiere hacer alguna consulta posterior.